Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente, el cenáculo donde cada sábado hacemos un análisis objetivo y desapasionado de los momentos estelares de la historia contemporánea nacional. Sobre todo basado en una mística y en una filosofía de que las nuevas generaciones, los hijos de la posmodernidad, tengan un conocimiento preciso y acabado de las figuras que en los diversos factos de nuestra historia han permitido que este hábitat geográfico que es la República Dominicana se mantenga inmutable en el espacio y en el tiempo. Y al empezar pasado y presente, quiero hacer un comentario relativo a una especie de polémica esa que se ha suscitado en los medios de comunicación del país relativo al el último jefe del servicio secreto que tuvo Rafael Leonidas Trujillo Molina, como fue Johnny Aves García. Y nosotros, que en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, nos mantuvimos durante 10 años en el espacio y en el tiempo, en televisión, analizando los temas fundamentales de la era de Trujillo. Para nosotros, tanto para mí como para el historiador y periodista don Víctor Grimaldi, ese tema tiene autoridad de cosa irrevocablemente juzgada frente a la historia contemporánea nacional. Y las precisiones, la versión más acabada que se conoce en la sociedad dominicana es precisamente la narra del doctor Balaguer en uno de los capítulos de Los Carpinteros, donde señala con claridad meridiana que el Johnny Aves García fue ejecutado junto a su esposa y sus 2 niñas, que era una hija del general Ludovino Fernández, en Puerto Príncipe, Haití, porque se puso a conspirar con una élite militar que había sido formada en Francia. Se puso a conspirar con el yerno de Duvalier, y eso originó indudablemente que frente a presiones de Duvalier y frente a presiones del mismo doctor Balaguer, porque ninguno de los historiadores dominicanos que se han abocado a estudiar ese tema con profundidad han obviado un tema fundamental, y es que a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina y a la llegada de París en ese vuelo que hizo urgente Ramfi Trujillo al país, cuando llega a la República Dominicana, el coronel Johnny Aves García trató de insinuar de que el doctor Balaguer estaba en la conspiración del 30 de mayo, al igual que su edecán militar, el general Marco Jorge Moreno, lo que motivó a que se hiciera una investigación, y gracias a la intervención en ese momento del general Tunti Sánchez, el doctor Balaguer y tanto el Marco Jorge Moreno a la sazón no fueron, o el general Ramfi Trujillo no le dio la importancia a esa insinuación de Johnny Aves García. Y tanto Marco Jorge Moreno como el doctor Balaguer, y en ese retorno precisamente, como definió Miguel Alfonseca, ese retorno de los trajes blancos, que significó la vuelta al poder de Joaquín Balaguer en el año de 1966. Y al producirse precisamente la llegada de ese personaje siniestro a la República de Haití, acompañado de Cruz Valerio y otros espías y sicarios y Calier que tenía Johnny Aves García a su servicio en el CIN, coincidió precisamente con ese retorno al poder del doctor Balaguer. Y cuando se presentó el momento de esas insinuaciones, el doctor Balaguer dio el visto bueno, y eso es lo que no han dicho ninguna de esta gente, ni Juan Daniel Balcácer, ni ninguno de esos historiadores, ni el mismo Tony Raful, ninguno han dicho que el doctor Balaguer, Duvalier contó con la anuencia del doctor Balaguer, como mostró Víctor Grimaldi, para que se produjera el asesinato de Johnny Aves García y de su familia. Ese invento que se han hecho de que si Johnny está vivo, eso es un invento, y esa fue una versión que tanto a mí como al historiador y periodista don Víctor Grimaldi nos lo trajeron hace 4 años y no le dimos ninguna credibilidad.
si hubiese sido otro dominicano que pone a circular la versión y no mi amigo Tony Raful, yo hubiese pensado inmediatamente que lo que se está buscando es principalía en los medios de comunicación con ese tema. Porque nadie en República Dominicana tiene una prueba material de que Johnny Aves García está vivo. Es una polémica estéril y sin fundamento. Y en vez de aquí resaltar a los verdaderos luchadores antitrujillistas, a las personas que, como el digno invitado de esta noche, pasado y presente, jugaron un papel de primacía en la reafirmación de los valores de la dominicanidad, en vez de estar haciendo el homenaje a ese tipo de gente, como es nuestro invitado de esta noche, que es un digno dominicano e ilustre por muchos conceptos, nosotros lo que estamos en esa crónica trivial de los medios de comunicación del país, en esa pugna de la pequeña burguesía intelectual dominicana que siempre cíclicamente vive haciendo escándalo para que las publicaciones de ellos tengan cierto éxito editorial. Pero paradoja y dada contradicción que se presenta en la vida literaria e intelectual dominicana, que la obra de más éxito editorial en la apertura y la democracia precisamente sea de una persona que no es un escritor, como es Jean-Paul Wilson Delgado, el compañero y condiscípulo de mi padre en la Universidad de Santo Domingo, en la Escuela de Derecho, el autor de Trujillo, temido, querido y amados por otro, de Jean-Paul Wilson Delgado, es el libro que ha tenido más éxito editorial en la apertura y la democracia. Y yo creo que ese tema de Johnny Aves García lo que trae es distracción sobre los verdaderos aspectos de la historia contemporánea dominicana. Yo siempre he sostenido que en República Dominicana no se le ha hecho justeza a un grupo de jóvenes, a un grupo de luchadores que en un momento determinado de nuestra accidentada vida histórica reafirmaron los valores de la dominicanidad. Y eso es penoso ver los medios de comunicación del país. Y yo, como una especie de Quijote solitario, es que trato en estos programas de historia de ir buscando esas personas que han jugado un papel de principalía, que han sido patriotas, que han defendido este hábitat geográfico, como el digno invitado de esta noche, pasado y presente, que es don Cayetano Rodríguez del Prado, una figura que en las luchas políticas en la sociedad dominicana en los últimos años ha jugado, en las últimas décadas, ha jugado un papel cimero. Con don Cayetano Rodríguez del Prado vamos a adentrarnos en esos aspectos de la historia contemporánea nacional que genera tanta controversia en la pequeña burguesía intelectual dominicana, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Señalado en el poemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el eminente ciudadano dominicano y patriota don Cayetano Rodríguez del Prado. Buenas noches, don Cayetano. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Don Cayetano, ubicándonos en el contexto del año 2008,
la biografía histórica dominicana y sobre todo la literatura testimonial recibió una obra fundamental como es las notas autobiográficas suyas de recuerdo de una legión olvidada. ¿Usted podría señalar ante el país precisamente cuál fue el motivo fundamental para que un luchador con los credenciales históricos suyos se motivara a escribir una obra de testimonio frente a las nuevas generaciones de dominicanos? Lo primero era que no se perdiera la memoria histórica en los referentes a las luchas de una serie de hombres, de patriotas que dieron su vida. Principalmente, yo le dedico esa obra a los luchadores del MPD, Movimiento Popular Dominicano, que enfrentaron valientemente a Trujillo, con Trujillo ahí, no después que se murió Trujillo, sino con Trujillo vivo. Desafiaron en las calles de Santo Domingo a la tiranía trujillista. Sembraron una semilla que brotó en el corazón del pueblo. Finalmente, primeramente Trujillo nos permitió que actuáramos con cierta libertad de movimientos. Un local en la... O sea, Trujillo Valdés, hoy Avenida Duarte. Hoy Avenida Duarte, número 12. Pero cuando él vio que estaba cogiendo el auge, cuando vio que estaba calando en el alma popular, como se dice en algo así, que estaba entrando, que estaba despertando simpatía. Sí. El 30 de agosto de ese año de 1960 lanzó un ataque feroz y una persecución contra todos los miembros del MPD que pudieron detectar. Fuimos a parar a la cárcel de la 40, alrededor de 90 miembros del MPD, y solamente pudimos sobrevivir 9 o 10, no recuerdo el número. Todos los demás fueron asesinados en la 40. Wow. En medio de crueles torturas. Pero mire, la 40 que dirigía Johnny Abe García a través de otros. Claro. Candito Torres, Víctor Elicino Peña Rivera, Siriaco de las Dosas, todo ese grupo de alastre con ese grupo de asesinos que manejaba la 40. A mí me tocó permanecer 2 meses ahí en la 40. Y fui compañero de Manolo Tavares Justo, Leandro Guzmán y Pedrito González, que eran los 3 esposos de las hermanas Mirabal. Exacto. Y sobreviví afortunadamente. Don Cayetano, pero usted haciendo la historia, y es algo fundamental, porque quizás en un interludio de tolerancia en el libro de Bernardo Vega que se consigna, pero ese sacrificio, esa entrega del movimiento popular dominicano en las luchas contra Rafael Leónidas Trujillo Molina, porque aquí se habla, y es como decía mi tinto padre Francisco Carvajal Martínez, en una especie de acto de contrición, como fue la noche del 30 de mayo, nosotros vemos que aquí se le ha dado primacía en la interpretación del pasado dominicano a las personas que, como dice José Israel Cuello Hernández, en su condición de compañero de mi padre del 14 de junio, de la gente que se benefician del área de Trujillo y que a última hora cambiaron. Entonces la gente que hizo lucha, que hizo sacrificio, que se fajó como el movimiento popular dominicano, que creó una resistencia interna y que ofrendó una cantidad de personas en la lucha por la libertad bastante significativa, casi equiparable a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo en la historia dominicana. Los historiadores dominicanos de la posmodernidad, los de la contemporaneidad, no le dan ese significado que tuvo en esa etapa de tolerancia de Trujillo, el crecimiento y el auge del movimiento popular dominicano en las luchas por la libertad del pueblo dominicano. Así es, efectivamente. Yo le pongo como subtítulo a mi libro Recuerdos de la Legión Olvidada. ¿Por qué le llamo Legión Olvidada? Porque el MPD agrupaba a los más humildes de los luchadores antitrujillistas. Claro. El 14 de junio, que tuvo una lucha heroica y vigorosa y heroica, estaba integrado principalmente por
grupos personas de urbanas de la pequeña burguesía dominicana, como digamos y de clase media, y algunos de los sectores más humildes de la población. El MPD, por el contrario, tenía una extracción más humilde, eran hombres del pueblo, pobres, por eso recibieron la represión de manera brutal y asesinaron de cada 10 que fuimos aprobados, asesinaron 9. Situación que no se dio con ningún otro partido. Nosotros hicimos un aporte, una cuota de sangre mayor que todos los demás otros partidos. Por eso le digo, casi equiparable a las expediciones armadas de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que fueron un verdadero exterminio. Claro. Aquí estamos viendo, don Cayetano, precisamente en los periodos de la historia, don Cayetano Rodríguez del Prado tiene en sus registros, independientemente de esa lucha patriótica que ha hecho en beneficio de la sociedad dominicana, de ser uno de los pocos dominicanos que fue recibido por el fundador de la República de China Popular, como fue ese gran líder, Mao Zedong. ¿Qué usted le puede decir al país precisamente ahora que la China ha cogido tanto auge, de ese gran líder que fue Mao Zedong, y de los temas que usted conversó con él, de la impresión que le causó ese gran líder continental que fue Mao Zedong en la historia contemporánea universal? Sí, vamos a hacer algunas observaciones que son interesantes, que los jóvenes las conozcan. Durante la era de Trujillo, que finaliza con su muerte en el 61, nadie podía salir del país excepto los exiliados que estaban en La Habana, en Venezuela, en Estados Unidos. De manera que no se pudieron establecer ningún tipo de relaciones con la República Popular China, que fue fundada por Mao Zedong en 1949. Mao Zedong, Zhou Enlai, Chu Te y otros fundadores. Entonces, tan pronto muere Trujillo, a mí me toca la oportunidad de ir a un congreso estudiantil en Leningrado. Hoy se llama San Petersburgo, la segunda ciudad de importancia de Rusia. Es Rusia, exacto. Cuando fui a ese congreso, en 1962, un año después de la muerte de Trujillo, yo llevé un legajo de documentos que explicaban las luchas del MPD y el apoyo que el MPD le brindaba a la República Popular China y a Mao Zedong, al Partido Comunista Chino, ya que el otro partido de izquierda que existía en nuestro país, que era el PSP, Partido Socialista Popular, de los hermanos de Kudraí, sí, apoyaba ardientemente a la línea soviética de Nikita Khrushchev en el debate ideológico internacional. En los problemas internos, cada uno de nosotros tenía sus propias concepciones, pero en el debate internacional, el MPD apoyó siempre a Mao Zedong y al Partido Comunista de China. Entonces, en el 62 yo le entrego ese legajo documentado. Allá en China no se sabía quién era el MPD, quiénes eran esa fuerza política. Entonces, en el año 64, 2 años después, me toca ser deportado del país, después del alzamiento guerrillero. Por el Consejo de Estado. No, contra el triunvirato. Después del derrocamiento de Bosch. Sí. Yo me encontraba en Cuba con un grupo de compañeros y vinimos por un desembarco militar armado por las costas de Montecristi. Yo resulté prisionero ahí varios meses, desde diciembre del 63, y fui deportado a Europa en el 64. Entonces, aprovechamos esa situación y en la embajada china de París, Ilander Selig y yo, que éramos de los dirigentes del MPD de la época, visitamos la embajada china y le expresamos el deseo de ir a Pekín y establecer relaciones ya formales con el Partido Comunista Chino. Permanecimos unas 3 semanas aproximadamente y allí
el presidente Mao Zedong nos concedió un raro privilegio, que fue recibirme a mí, a recibir a Ailander y a mí en el Palacio del Pueblo de Pekín de manera oficial y conversar sobre problemas ideológicos y de estrategia política mundial durante más de una hora y pico. Pero fue una distinción, diría ser, primero, única, para la magnitud del tamaño del liderazgo y la importancia de China continental en la historia universal, y el hecho de ser el líder de la importancia histórica en el siglo XX que fue Mao Zedong. Eso fue, diría ser, que una concesión que se le hizo a ustedes, una distinción muy especial, muy especial. Es bueno que se sepa que nunca antes ni después de nuestra entrevista el presidente Mao Zedong se reunió con un dominicano y se sentó a discutir problemas. Hubo algunos dirigentes del 14 de junio que visitaron a Pekín y pudieron ver a Mao Zedong en actos públicos, en actos de masas. Y esos amigos y compañeros pueden decir que vieron a Mao Zedong, pero no se sentaron con Mao Zedong, como el caso de ustedes, a conversar. ¿Y qué impresión, don Cayetano, le causó a usted? Y a tomarse la foto de Estado, la foto que se tomaba. Dígale al director que ponga la foto, por favor, porque hay que decírselo eso a él. Sí. Tomarse esa foto, que solamente se hacía con determinados invitados. Jefe de Estado y jefe de Estado. Sí. Luego el presidente Mao Zedong me invitó a participar en la 10ª conferencia mundial contra las bombas atómicas y de hidrógeno, que iba a empezar en esos días en Tokio. Y fuimos, Ailander, Selig y yo, a Tokio, y participamos en esa conferencia contra las bombas atómicas y de hidrógeno, precisamente invitados por el presidente Mao Zedong y por su entorno. Que nos quedó una huella imborrable en la memoria de aquella visita, que fue de una gran importancia para el país. ¿Y qué impresión le causó, don Cayetano, haber conversado? ¿Cómo usted podría describir ya para la parte del testimonio de la historia dominicana, de que unos jóvenes dominicanos que viendo un movimiento revolucionario que, como usted ha señalado, tuvo una cuota de principalía en la lucha contra Rafael Leónidas Trujillo, y un líder de esa envergadura, sí, lo agradeció usted? ¿Qué impresión le causó a usted esa conversación con Mao Zedong? Sí. ¿Cómo usted visualizó a Mao? ¿Cómo era? ¿Un hombre pragmático? ¿Cómo usted lo visualizó? Lo primero es que Mao Zedong era una figura de grandes dimensiones, con un magnetismo personal capaz de atraer a 1.000 millones de chinos y crear un fuerte liderazgo, fundar una nación, la República Popular China, desarrollar el ejército popular desde un grupo guerrillero, llevarlo a un ejército de 4 millones de hombres. Una figura como la de Mao, como se define, como poeta, como escritor, en parte filósofo, un gran estratega militar, un gran estratega político. Era una persona con la cual conversar con él resultaba ser una experiencia única en el mundo e imborrable. Él nos trató con mucha cortesía. Recuerdo que nos brindó un cigarrillo, él fumaba mucho, prendió un cigarrillo, luego me brindó un cigarrillo mío, uno a Ailander, y él mismo nos encendió el cigarrillo. Wow. Nos encendió el cigarrillo. Después que la conversación se extendió durante una hora, me brindó otro cigarrillo, pero yo lo conservé como un recuerdo. ¿Todavía lo conserva? Ese recuerdo se perdió. Se perdió. Porque eso eran momentos de persecución, de dificultades, y se perdió. Pero yo lo tuve varios años. Uno de los resultados más importantes de la reunión nuestra con Mao Zedong fue decirle
que en ese momento, en el 64, nuestra visita era como organización política que lo apoyaba en el plano internacional, en el debate ideológico. Pero que nosotros estábamos seguros que más tarde o más temprano esas relaciones se llevarían a ser mucho más estrechas y que serían relaciones de Estado a Estado, cosa que ya ha acontecido ahora en este año que estamos viviendo. Usted no se sintió emocionado, no me he sentido muy emocionado. No le saltó el recuerdo de aquella visita histórica. Quería decir también en este punto, que es importante, que 6 o 7 meses después de nuestra entrevista con Mao, presidente Mao, fue la intervención militar norteamericana del 1965, en la cual el MPD también jugó un papel en de la primacía. cual el MPD, junto con las demás fuerzas democráticas y de izquierda, libraron una batalla importante en la zona céntrica de Santo Domingo. Entonces el presidente Mao emitió lo que los documentos desclasificados del Pentágono dicen, una rara declaración de apoyo al pueblo dominicano, porque nunca antes se había visto una declaración de apoyo del presidente Mao personalmente a favor de un acontecimiento armado en un país que quedaba al otro lado del mundo. Yo veo esas declaraciones del presidente Mao como un resultado de la visita de usted. De esa visita y del interés que él mostró por conocer al pueblo dominicano y estrechar sus relaciones. Hablamos mucho tiempo, mucho rato sobre esos problemas ideológicos del mundo de esa época. Quería señalar también que 1 año y medio después, en 1966, yo regresé de nuevo a China y esta vez, tan pronto pisé a Pekín, fui invitado y recibido por el primer ministro Zhou Enlai, que era el primer ministro y el segundo hombre en importancia en la Revolución China. La foto nuestra con él también está en el libro. Está en nuestro libro. Y fue una conversación muy interesante. Me ha tocado ver y hablar con algunas personas, algunos funcionarios chinos, que fueron de la escuela del primer ministro Zhou Enlai. Porque esa generación de jóvenes que hoy están en el gobierno de China, con Xi Jinping, con el presidente Xi Jinping, que es el continuador de la Revolución China en el presente, muchos de esos jóvenes fueron formados alrededor de Zhou Enlai, que era el segundo hombre de la Revolución China. Me ha tocado ver, recientemente fui invitado por el embajador chino para saludarme y hablar sobre el origen de nuestras relaciones, de los dominicanos con la República Popular China. Antes de la Revolución China, que fue en el 49 que se inició, existía la dictadura de Chiang Kai-shek, una dictadura de derecha muy parecida a la de Trujillo, y Trujillo mantenía relaciones diplomáticas con Chiang Kai-shek. Pero realmente los chinos valoran las relaciones que se produjeron después que ellos ganaron. Y nuestros primeros contactos fueron en el 62, en el Congreso Estudiantil, con el líder estudiantil chino Li Chitao, con quien me fotografié en Leningrado y le entregué los documentos que le dije anteriormente. Posteriormente con Mao en el 64 y posteriormente, más tarde, en el 66 con Zhou Enlai. Luego el profesor Juan Bosch
estuvo en China en el 76 y fue recibido por el primer ministro Zhou Enlai, y él escribió sobre este acontecimiento. Los chinos recuerdan con mucho cariño esa visita, la valoran como un gran gesto que hizo el profesor Juan Bosch de visitar la República Popular China y mostrar el deseo de un acercamiento. Eso sucedió 12 años después que yo me reuní con Mao Zedong. 12 años después, pero fue muy importante esta visita que hizo el profesor Bosch. Pero yo creo que en los registros de la historia, usted es de los pocos líderes de un movimiento tercermundista que fue recibido por Mao Zedong y que le dedicó tanto tiempo, lo que indudablemente siempre fue una historia muy valorada en las luchas políticas dominicanas, porque indudablemente, primero, que un líder de esa magnitud, de ese tamaño, de esa significación histórica en la evolución de la historia de la humanidad, y en segundo lugar es un reconocimiento también al movimiento popular dominicano. Correcto. En ese momento de las luchas, lo que significó todas esas luchas, precisamente de cuando empezó esa etapa de tolerancia, que ustedes accionaron, que se formaron, se dio cohesión y que fueron, como usted ha señalado con mucha propiedad, ese inventario de esa cantidad. Es bueno que los jóvenes dominicanos sepan que el movimiento popular dominicano ofreció jóvenes de mucha valía, jóvenes que lucharon por la libertad del pueblo dominicano, casi del mismo tamaño y de la misma magnitud de las expediciones armadas de Constanza, Mamión, Esterondo. Es una revelación histórica muy importante que usted ha hecho, porque los historiadores dominicanos no hablan de ese tema. Han empezado poco a poco a tocar el tema. Han tocado el tema, pero de una manera muy superficial, porque a veces, por ejemplo, hay un pánico, una reticencia, don Cayetano, a que cuando yo, por ejemplo, independientemente de que yo pueda establecer un criterio, esté de acuerdo o no con cierta política del movimiento popular dominicano, hay un hecho histórico no controvertido, que es que indudablemente que fue la agrupación política que hizo los mayores aportes a la lucha contra Rafael Leónidas Trujillo Molina en ese momento, en ese contexto. Es importante señalar que el Partido Comunista Chino nos vio a nosotros en ese momento como una avanzada, no solamente del pueblo dominicano, sino de todo el movimiento latinoamericano, porque la mayoría de los grupos de izquierda o de los partidos de izquierda latinoamericanos apoyaban a la Unión Soviética de entonces, a las fuerzas de Nikita Khrushchev, y nosotros fuimos una vanguardia latinoamericana del continente en el apoyo a la República Popular China. Decía yo cuando llegué de allá que aquel país, pobre todavía, incipiente, muy humilde, todavía atrasado económicamente, débil, se sentía que por su organización y su espíritu de trabajo era un pueblo que iba ascendiendo, iba creciendo. Mira por dónde va ahora mismo. Era un país sumamente débil, una economía que no era ni la segunda, ni la quinta, ni la décima de las últimas economías del mundo, y hoy es la segunda economía del mundo. Y yo me atreví a profetizar, si se quiere, aquí en este país, de que China, su importancia iba a ir en aumento, iba a ir creciendo, y que algún día se iba a producir las relaciones y el acercamiento entre el Estado y el gobierno dominicano y la República Popular China. Como te dije, cosa que se ha dado en este año y que yo la valoro como algo, un gran paso hacia adelante y en la dirección correcta. Don Cayetano, usted ha hablado de las contradicciones que ven entre Nikita Khrushchev y
y Mao Zedong. ¿Usted podría explicarle a la juventud dominicana que no vivió ese periodo de la historia, esa plena Guerra Fría, cuál era precisamente, en qué consistían esas contradicciones marcadas que había entre los prosoviéticos y los prochinos? El Partido Comunista Soviético, ruso de esa época, planteaba fundamentalmente la lucha a través de las grandes ciudades y de los obreros de las ciudades, en primer lugar, y planteó la coexistencia pacífica con Estados Unidos, mientras que China se apoyaba principalmente en el movimiento campesino y planteaba las posiciones de la lucha armada para alcanzar el poder en esos pueblos. En esa época y en ese momento eran las posiciones que nosotros entendíamos correctas. Claro. Pero la historia va girando y en cada momento de la historia se crean circunstancias diferentes. Exacto, estamos de acuerdo. Pero básicamente la posición del Partido Comunista Chino se basaban en la fuerza del campesinado pobre y en los pueblos pobres del tercer mundo, de Asia, África y América Latina. Mientras que las posiciones del Partido Soviético de esa época se basaban en las grandes ciudades, en las fuerzas obreras de los países más desarrollados, de Europa, América del Norte, etc. Bueno, ahora, amigo televidente, vamos ahora a entrar en una pausa, en la segunda pausa de Pasado y Presente, para continuar conversando con Cayetano Rodríguez del Prado. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Continuamos esta noche conversando con don Cayetano Rodríguez del Prado. Don Cayetano, hay una pregunta obligada en este cenáculo histórico que es pasado y presente, cuando comparecen personalidades con los credenciales históricos suyos en las luchas políticas en la República Dominicana. Usted mirando en retrospectiva, ya con la madurez que da los años, ¿usted cree que valió la pena tanto sacrificio de tantos jóvenes dominicanos, como usted señaló, sobre todo el movimiento popular dominicano? Sí, se pagó un precio sumamente alto. Lo pagaron las fuerzas que lucharon contra Trujillo, lo pagaron ese precio los que desembarcaron el 14 de junio del 59, esos héroes de Constanza, Maimón y Esterón. Pagaron ese precio también alto los jóvenes luchadores que acompañaron a Manolo Tavares Justo, a Minerva Mirabal, y que sembraron el deseo de libertad en el pueblo dominicano. Claro. Incluso Manolo Tavares Justo ofrendó su vida en las montañas dominicanas, cayó en esa lucha. El MPD, a quien yo reivindico como uno de los olvidados por la historia dominicana, ofrendó también un sacrificio enorme. Pero algo se consigue siempre.
los jóvenes no comprenden, no alcanzan a entender lo que era la era de Trujillo. Era una era tan ferozmente dictatorial, tiránica, que si dos personas conversaban en la calle y no decían, no, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Trujillo. Si no decía eso, ya era un desafecto. Un calié. Ya era un desafecto. De lo de Johnny Abe García. Sí. O de los otros. Podía hacerlo ir a la cárcel. Hasta en un cumpleaños que se hiciera en una casa, había que decir, estamos aquí en este cumpleaños gracias a Trujillo. Gracias al benefactor y padre de la patria nueva. Padre de la patria nueva, padre de todo, en fin. Era algo exagerado. Y la represión era simplemente brutal. Era brutal, mira la foto ahí de Machón. Fácilmente la gente paraba en la 40, en la cárcel de la 40. Entonces, nosotros desafiamos ese estado de cosas, nos opusimos a eso y pagamos un precio. Muy elevado. Bastante elevado. Unos murieron, otros fuimos torturados en las cárceles. Yo por poco pierdo el brazo derecho. Yo tengo aproximadamente un 30% de mi capacidad en el brazo derecho por la tortura que recibí. En la 40. En la 40, sí. Pero se lograron avances. Por ejemplo, después de la muerte de Trujillo surge un gobierno democrático que fue el del gobierno del profesor Juan Bosch. Solamente lo permitieron 7 meses. 7 meses. Cuando hacen el derrocamiento de ese gobierno, nosotros, los del MPD, participamos conjuntamente con los del 14 de junio y los del PRD, que quisieron y pudieron hacerlo, en luchas populares por lograr el restablecimiento de la democracia y del gobierno del profesor Bosch. A mí me tocó, yo estaba en Cuba entrenándome para venir aquí a luchar contra el gobierno militar del triunvirato. Yo nunca levanté las armas, nunca, contra un gobierno democrático elegido. Yo luché contra Trujillo, contra los que tumbaron a Bosch, al gobierno militar del triunvirato, y luché durante la intervención militar norteamericana. Pero siempre lo hice en defensa de la democracia y en defensa de los intereses nacionales. Entonces, algo se ha logrado. Luego del gobierno de Bosch vino una continuación de la dictadura de Trujillo, que fueron los 12 años de la guerra. Un gobierno que las generaciones futuras lo verán como un gobierno, si se quiere, tiránico. Un gobierno que le hizo un gran daño a este país y los retrotrajo en muchos aspectos a los tiempos de la dictadura. Es un gobierno que yo nunca apoyé, jamás. Sí, pero nosotros han seguido su modelo, parece. Sí, en parte sí. Pero claro, ya con visos democráticos. Actualmente tenemos el gobierno del PLD. Ha logrado algunos avances. Por ejemplo, estas relaciones con todos los países del mundo es un paso de avance. Claro, eso es innegable. Eso es innegable. Relaciones hay que ser objetivo. Con Cuba, con eso. Ha tratado de democratizar algunas cosas, aunque siempre ha habido la queja de la corrupción y demás elementos negativos que siempre existen. Yo espero que el PLD, como fuerza política dominante, mejore su lucha contra estos vicios, estos flagelos, como es la corrupción, por ejemplo. Los excesos, por ejemplo, de militares, que todavía se ven en algunos momentos. Yo espero que eso siga en proceso de extinción y que el PLD realmente mejore muchas cosas buenas que ha hecho en estos años, como hizo cosas buenas también hicieron los gobiernos del PRD. Democratizaron muchas de las cosas que hizo Balaguer en los 10 años.
Los jóvenes deben saber que durante la Guerra de Abril, los soldados de la intervención extranjera enarbolaban en el cañón de su fusil banderas reformistas y decían, Balaguer, Balaguer. Es decir, le hacían campaña a uno de los candidatos, mientras el otro candidato, que era el profesor Bosch, no podía ni salir de la ciudad de Santo Domingo porque era tiroteado. Lógicamente ganó Balaguer y estableció una dictadura de 12 años más. El retorno de los trajes blancos, como definió Miguel Alfonseca, sí. Ese neotrujillismo espiritual de segunda línea. Porque siempre las figuras prominentes del trujillato le levantaban mucho recelo a Balaguer. Sí. Dicen que lo acompañó un trujillismo de segunda línea. Sí. Gente que eran empleados y cositas, ¿verdad? Y alguna gente. Y los cívicos que claudicaron, después con el golpe de Estado contra Juan Bosch, se fueron al zafacón de la historia. Exacto. Lo acompañaron como Andrés Ibar Castellano y una serie de personas que fueron de Unión Cívica Nacional. Así es. Pero yo creo, tengo esperanza en el futuro de la República Dominicana. Ahora tenemos un problema que es muy serio, el problema de la penetración indiscriminada de los haitianos hacia la República Dominicana. Es un problema que si los dominicanos, el Estado dominicano, no le hace frente adecuadamente, efectivamente e inteligentemente, puede aplastar la nacionalidad dominicana. Pura y simplemente, la nación dominicana puede sucumbir en el término de pocos años. Es bueno que una gente de los credenciales históricos suyos le diga eso al país. Sí, se lo digo responsablemente. Porque si lo dice otra gente, dicen de una vez que eso es xenofobia, que eso que lo otro. Mire, don Cayetano, indudablemente que uno se pone a pensar en ese problema, como usted ha señalado, porque los haitianos tienen un concepto más acabado que nosotros de la defensa de su hábitat geográfico. Usted ve que nosotros vamos a la República Dominicana, necesitamos visas, necesitamos todo, pero ellos cruzan para acá. Entonces aquí es una de las fallas que yo he visto en las administraciones del gobierno, tanto de don Leonel Fernández Reina como de don Danilo Medina. Esa es una de mi humilde opinión, sí. Que han tenido miedo con escándalos internacionales, sí. Pero realmente en todos los países del mundo están frenando la migración haitiana. Fíjese esos brotes de violencia. Es que el haitiano y el dominicano, y eso lo explicó, no es racismo, eso lo explicó James LeBourg, el famoso historiador norteamericano que publicó El pueblo haitiano en el 47, en la Universidad de Yale, que después lo vivió, lo reeditaron aquí, sí. Que es el que da una visión más acabada para entender la visión del mundo de la sociedad de los haitianos, que es completamente disímil a la nuestra. Sí. Entonces un país pobre como el nuestro, fíjese que eso se está viendo hasta en la salud pública, una serie de cuestiones que ya aquí enfermedades infectocontagiosas que han sido erradicadas del territorio dominicano, como han vuelto todas de nuevo, don Cayetano. Todo eso lo produce la inmigración descontrolada, porque si hubiera una migración controlada y viniera un haitiano, solicitara su visa, mostrara documentos adecuados, mostrara certificaciones de salud, claro. Mostrara habilidades, claro, que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tantos técnicos en tal cosa, pongamos un ejemplo, profesores de francés. Bueno, eso sería bueno, sería positivo. Todas las inmigraciones son buenas y son positivas cuando son controladas. Como hacen los norteamericanos. Como hacen los norteamericanos. Por eso han llegado a ser el primer pueblo del mundo. Es el paradigma. Y como hacen, es administrar las migraciones. Eso es lo que ha sido la historia. Exactamente. La evolución del pueblo norteamericano. Eso es, don Cayetano. Y eso no significa que nosotros odiemos al pueblo haitiano, ni mucho menos. Simplemente queremos que ellos sean felices y se desarrollen en su territorio y nosotros en el nuestro. Eso no significa que no haya intercambio, claro, y que uno viaje. Yo he ido a Haití hace años atrás, pero tuve que ir primero, esperar varios días, obtener una visa, y ellos allá pagar X cantidad de dólares por la visa de paseo, decir a qué iba, demostrar que tenía solvencia para ir y así volver. Sí. Oye, ellos de allá, como dice don Julito Jacín, el haitiano que está allá es porque no quiere venir para acá. Porque si ellos arrancan de allá, de cualquier parte, de cualquier rincón geográfico de Haití, ellos arrancan para acá y pasan la frontera sin ningún problema.
Ese es uno de los grandes retos que tiene el PLD. El PLD tiene ese reto frente al pueblo dominicano de controlar y resolver esa situación. Y usted es la segunda persona que en este programa, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, investido de los crisoles históricos que él tiene, estemos de acuerdo o no, pero Euclides es una figura histórica que nació en la vida pública precisamente siendo... Euclides fue compañero mío en la conferencia tricontinental de La Habana. Sí. Éramos 5. Solamente queda Euclides y quedo yo vivo. Bueno, pero Euclides también señaló que el problema migratorio haitiano estaba atentando contra la supervivencia, el hábitat geográfico que, es así. Que era la República Real Dominicana. Y efectivamente es así. Sí. Bueno, don Cayetano, lamentablemente hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo que es pasado y presente, y antes de terminar quería manifestarle públicamente mi admiración, mi respeto, mi gratitud como joven dominicano por las luchas que usted y un grupo de jóvenes significaron en el movimiento popular dominicano, y que hoy día, gracias al valor de una generación de ustedes, estemos disfrutando de esta democracia con sus imperfecciones, pero como usted ha señalado con mucha propiedad, y como reitero una vez más, investido de los crisoles históricos, que es acreedor, que hacen que sus afirmaciones tengan autoridad de cosas juzgadas, estamos disfrutando de una democracia relativa que en esos fastos de la historia dominicana, tanto los jóvenes del MPD como el 14 de junio y las expediciones armadas de Constanza, Maimón Esterondo, dieron al traste con la tiranía de Trujillo. Don Cayetano ha hecho una revelación histórica fundamental, y es la cantidad de vida que aportó en la lucha política del movimiento popular dominicano. Lor a esos héroes, y a la juventud dominicana lo exhorto a que traten de buscar el libro de don Cayetano Rodríguez del Prado, esas notas autobiográficas, para que se edifiquen sobre los aspectos fundamentales de la historia contemporánea nacional. Buenas noches, amigos televidentes.